me acuerdo que tenía a mi hijo abrazado. Yo estaba sin camisa, la tenía como en el pecho y empecé a llorar. Me pasaron 2 pajaritos. 2 pájaros pasaron. Y se pararon y yo tenía a Leo y se me quedaban viendo los pájaros. Y me puse muy emocional y empecé a llorar. Y llegó mi mujer, me vio llorando y me dijo, ¿qué tienes? Es que me siento el hombre más realizado. Lo único que le pediría a este instante es que mis papás hubieran conocido a su nieto. Yo tengo una personalidad muy destructiva que me di cuenta que podía utilizar esa personalidad adictiva, perdón, quise decir una personalidad adictiva, no más que la utilizaba o la encauzaba a cosas destructivas. Y esa intensidad y esas adicciones las empecé a encauzar a cosas productivas y positivas. Yo me di cuenta cuando me dio esa crisis de los 35, 40, 37, que ese güero que había alcanzado más del éxito que él se había propuesto, se sentía peor que ese niño de 7 años cuando se levantaba diciendo no quiero vivir, no me gusta mi vida. Dios, si eres real, llévame de aquí, no quiero estar acá. Gracias por acompañarnos aquí en Casa de Mara. Para mí es un placer recibirlos y ya saben que esta es su casa. Y ahora, pues como que ya pueden también escuchar en formato podcast esta entrevista. La pueden escuchar en Spotify, la pueden escuchar en Apple Podcasts y también en Amazon Music. Así que qué bueno, me da mucho gusto recibirlos porque hoy, fíjense que tengo un reincidente. Un actor muy, muy joven que confió en este programa porque todo el mundo le llama proyecto a lo que ya se hizo. No es que este proyecto, no, el proyecto es como apenas se está planteando y él básicamente creyó en el proyecto, vino hace 8 años con nosotros y el 8 es infinito y aquí está de regreso con otras actividades, con una cantidad de trabajo que le he visto, que bueno, lo pueden ver en Accidente ahora en Netflix, un papel muy extraño, pero ahora vamos a platicar con él. Así que me da mucho gusto recibir al macho pecho peludo, al güero, a Luis Ernesto Franco. Muchísimas gracias por estar. Gracias por recibirme en tu casa, literal. ¿Y cuántos años estamos haciendo cuenta 8 años. de lo 8 que años. estábamos viviendo en ese momento? Justo te estaba diciendo que me sacaste toda la sopa, pero platiqué muy a gusto, fue muy bonita entrevista. Yo venía de un proceso complicado, recién divorciado, ¿te acuerdas? Y no había dado ninguna nota al respecto. Digamos que salí al mundo y a trabajar cuando ya me sentía como fortalecido, casi después de 1 año, 2 meses. Y contigo fue la entrevista donde me abrí por primera vez. Es que son procesos difíciles. Los divorcios son rudísimos. Las pérdidas en general. Me acuerdo que después de esa plática, a los meses o al año, fallecieron mis papás, el mismo año. Entonces yo venía de un duelo ya que era el divorcio y luego el duelo por muerte, que tenía muchos issues ahí con mis papás, que gracias a Dios lo resolví todavía antes de irse, pero desperdicié mucho tiempo. ¿Pero a qué le llamas tú desperdiciar el tiempo? De mi parte, reproches, de mi parte, queriendo entender por qué es, en lugar de, pues ya pasó, ¿para qué? ¿Cómo utilizo esto? ¿Cómo resignifico todo esto? Y pues se me fueron muy jóvenes, los dos, 60. Y yo me fui de mi casa, pues muy, muy joven. O sea, de casa de mi papá estuve con él de los 4 a los 11, luego me fui con mi mamá de los 11 a los 13 y desde los 13 no vivía con ellos. Vivía de un lado para otro. Creo que te conté un poco mi historia, pero desde entonces desperdicié muchísimo tiempo en lugar de eh, pues abrazarlos, en lugar de entenderlos. Me la pasé juzgándolos, me la pasé culpándolos y cuando me di cuenta, pues ya era tarde. Todavía me quedaron un par de meses, yo diría. Sobre todo con mi mamá, fue muy rápido. Con los dos, pero con mi papá ya había hecho yo como sanado la relación. Con mi mamá tardé un poco más. Y fue justo después de esta entrevista que tuvimos tú y yo, donde te estaba hablando, me estoy recuperando de un duelo y ¡pum!
luego uno tras otro. Pero aquí estoy, ahora, de regreso. Y ahora, con un aprendizaje, Luis Ernesto, pues digamos que soberbio, porque cada oportunidad de fracaso, de experiencia o de pérdida, es como que se te abre una puerta. Decían que hay puertas grandes que dan a cuartos chicos Mm, y puertas chicas que dan a cuartos grandes. Y ahora tú ya eres papá. ujú. Entonces, cuando ves a tu hijo, ¿qué piensas? Cuando lo ves y lo abrazas, ¿y qué piensas tú y en qué momento te regresa tu hijo a esa infancia? Mm, sí, justo me acuerdo de un momento cuando salimos del hospital, al siguiente día mi mujer ya estábamos en la casa y vivíamos en Dallas en ese entonces y me acuerdo que tenía a mi hijo abrazado. Yo estaba sin camisa, la tenía como en el pecho y empecé a llorar. Me pasaron dos pájaros pasaron. Y se pararon así como en una fence, como en una... ah, un fence. Banca. Enfrente de mí se Ah, pararon. ya, en una. Sí. Y yo tenía a Leo y se me quedaban viendo los pájaros. Y me puse muy emocional y empecé a llorar. Y llegó mi mujer, me vio llorando y me dijo, ¿qué tienes? Y dije, wow, es que me siento el hombre más realizado de la vida. Lo único, y que ahí se mezcló entre esta emoción y esta felicidad y gozo, porque era un gozo que nunca había sentido. La melancolía de lo único que le pediría a este instante es que mis papás hubieran conocido a su nieto. Y ahí los extrañé y fue cuando me cayó el 20 de desperdicié mucho tiempo. Desperdicié mucho tiempo. Pero bueno, el tiempo no se puede regresar. Hoy por hoy sé que donde estén son para mí una figura súper importante de todo lo que hago, porque sé que estarían muy orgullosos de las decisiones que he tomado, de lo que estoy haciendo, de lo que me estoy convirtiendo. Y no lo digo con ego, los veo todos los días. O sea, son mis referentes. Mis papás que no están ya, mi hijo, mi mamá Gloria que me queda y mi esposa. Cualquier decisión que tomo, cualquier cosa que hago, los veo a ellos como, son mi mundo, ¿sabes? No me importa lo que diga el mundo, mi mundo son ellos. Ellos se sentirían orgullosos de lo que estoy haciendo, de lo que estoy diciendo, de lo que me estoy convirtiendo. Sí, vamos bien. Y yo creo que esos pajaritos eran ellos. Yo creo que sí. Pues yo creo que sí, o sea, soy una persona de fe, pero pues nadie ha venido de la muerte a decirme, puedes regresar en pájaro, puedes regresar, puedes reencarnar, no sé. Tú crees lo que te conviene para tener fe. Pero yo sí sentí algo, una fuerza interna muy cabrona. Dije, wow. Porque aparte se me quedaban viendo los dos pájaros. Así. Y no se iban, y no se iban. Y leo en mi pecho de un día nacido. Mi vida. Y wow. Son de esos momentos que se quedan para la posteridad, ¿no? Y sabes que en qué momento me quedé pensando, porque sí lo pienso, y aunque sea periodista y eso sí lo piensas a nivel humano. Sobre todo después cuando pasas un divorcio que fue desilusionante, que es triste y esto. Y de repente te veo trabajar con Alberto Guerra. Mm. Y los veía a los dos y decía, es que entre hombres se apoyan, no sé, los veía tan compenetrados, tan amigos, no sé si lo percibí así o si no. Sí, es una historia ahí interesante porque gran parte de que Alberto y Zuria estén juntos ahora, Marimar y yo fuimos a una boda de un amigo en común y fue en Tepoztlán y Alberto tenía una casa en Tepoztlán. Y yo le hablé a Alberto, oye, ¿nos podemos quedar en tu casa? Dije, vente a la boda. No estaba invitado. Lo invitamos a la boda y ahí, bueno, ya se conocían del medio, pero nunca se habían conocido, se habían sentado a platicar. Y ahí empezó la historia de Zuria y Alberto. Yo ya era muy amigo de Alberto, Alberto era muy mi amigo. Y cuando empezó con Zuria, pues nos hicimos familia. Nos casamos casi, creo que el mismo año, un año de diferencia. Éramos familia, pasamos Navidades juntos. Y cuando pasó lo de Marimar, lo que pasa es que ya te lo conté, pero mi matrimonio fue muy sano.
O sea, fue más sano mi divorcio que mi matrimonio. Entonces fui como Así muy en pasa, paz así pasa. y yo quedé muy bien con toda la familia. O sea, fue una decisión mutua y de verdad fue una decisión con amor. Entonces no hubo reclamos y no hubo mala vibra de su familia ni de mi familia. Yo le mandé un mensaje a toda su familia. Hey, pues no vamos a ser familia ya, pero yo me fui a tomar un té con Alberto, a Zuria, creo que estábamos trabajando juntos, imagínate. A su hermano Gonzalo, a su mamá le escribí, gracias por todo. Y yo me despedí de ellos muy bien. Y Alberto, pues de ser mi concuño, regresó a ser mi amigo. Claro. Nada más. Y siempre supimos dividir muy bien. Así, tú y yo somos amigos aquí, güey. Y en la casa y todo, pues somos familia. Cuando se acabó la familia, seguimos siendo amigos. Claro. Y eso es lo más sano y eso es lo más bonito. Sí me contó Surya eso, que había ido a una boda y que ahí conoció a Alberto y en Sí. fin. Pero me Pues llamó yo la lo llevé, atención. yo lo invité. Ves, Surya, no me contaste toda la verdad. En fin, te he visto haciendo muchos trabajos diferentes y te vi en Accidente, me llamó mucho la atención el papel que tomaste, porque además tienes cara de bueno, pero aquí en Accidente no es tan bueno. Ajá. ¿Cómo te plantean este personaje y cómo fue trabajar con todo este elenco en esta otra última temporada? Yo creo, no me lo han dicho, yo entré en la primera, Ujú. en los últimos 2 o 3 capítulos. Y Mariana, Scandinavi, que es la productora, que es muy querida, y me habló 3 días antes. Yo creo que se les cayó a alguien. ¿Tú crees? Sí. Se les cayó a alguien, me hablaron literal una semana antes. Me hablaron el viernes y arrancaba no el lunes en 2 días, sino una semana después. Yo estaba disponible. No me acuerdo qué tenía, le dije, si me sacas en 4 semanas, porque son poquitas escenas, lo puedo hacer. Entonces yo no, ni ellos sabían si iba a haber temporada 2 o No, no, no sabía. pero ni ellos sabían que le iba a ir tan bien a la temporada 1. Y entonces ya en la temporada 2 pues ya fue distinto, ya veníamos arrastrando el personaje de la 1 y ahí ya fue otro tipo de negociación, de tiempos, de presupuestos, etcétera. Y ahí pues tal cual me tocó compartir set muchísimo con Alberto. Y fue un recuento y con muchos amigos, con Daniel Heiser estudié. Creo que con Alberto, Eric Heiser, con quien más me tocaba, Heréndira, ya era No, como el pues si tercer con él, mira, te proyecto. tocaban unas escenas. Sí. Luego me acordé que el primer casting de Heréndira cuando empezaba, que llegó a Estados Unidos, De ahí nos Lupe. acordamos. Lupe. Lo hizo conmigo. No, todavía no hacía nada. Lo hizo en Argos hace años. Pues que pues empezamos muy chavitos en esto. Yo empecé a los 17, tengo 42. Es una generación que, como en los tiempos de la generación de culto, que eran Elena Rojo, y, en fin, esta generación es diferente. La que tienes tú, aunque haya actores que son más grandes que tú, o actrices, pero es una generación especial que no hace como cualquier cosa y que son llamados a hacer películas o series. Quizá no tanto hacer telenovelas ni televisión, sino como que ya dieron un brinco. Fíjate que a nosotros nos tocó esa transición interesante de que la televisión abierta empezó a ser televisión de paga, que es la plataforma, y donde se rompió la barrera entre esto es televisión o esto es cine, que son las series, y que después las telenovelas pues ya se hacían con un formato de serie. Entonces ya los que hacían cine, porque antes, no sé si tú sabías esto, que seguramente sí, porque tenemos muchos amigos en este medio. Yo cuando empecé en televisión, en Azteca, era imposible que fueras a hacer cine como güero. O sea, hacías televisión y eras güero, era imposible que hicieras cine. Estaba muy segmentado. No tenías credibilidad No había como actor. credibilidad. Tú eres actor de televisión, o sea, te catalogaban, te ponías etiquetas. Tú eres actor de telenovelas, quédate a hacer telenovelas. Tú eres actor de cine, ellos mismos, yo no puedo hacer telenovelas porque se me pierde el pedigrí. Y los de teatro tampoco hacían televisión, pero no les daban cabida en el teatro, perdón, en el cine. Entonces me tocó muy una generación rara y en esta transición donde se rompieron las barreras. Ya ahorita ves a los actores haciendo todo, porque ya no existe esa barrera. Pero a mí se me tocó todavía que el ser güero y ser televisión era muy complicado. Y nos tocó ir como remar contracorriente. Por eso existe la productora de los Güeros Films, realmente. Se llama Los Güeros y hacemos cine. Pues no que no se puede. Así empezó todo este proceso. Ya no. O sea, ya he contado esta historia y como que, sobre todo las nuevas generaciones, no entienden.
Pero eso que estás diciendo tú, nos tocó a nosotros esta transición que hoy por hoy, pues ya no lo ves. O sea, ya ves a los actores de las series haciendo películas. Y ya cada vez hay menos películas, porque como negocio también está en peligro de extinción. Ya Es todos son las cierto. plataformas. Ya son series, ya son... Ya todo es serie. Por ejemplo, esta película que hicieron, no sé si cortarme las venas o sacarme las largas, pues era una película que se volvió luego teatro y, en fin, fue una película que tuvo un gran arrastre. Pero no recuerdo películas así recientes hechas en México que tengan esta misma continuidad, sino más bien las series. Que ese proyecto fue al revés. Manolo la empezó Teatro como y luego teatro cine. y creo que rompió las expectativas de todos, de él y de los productores y de nosotros. Empezó como un experimento, vamos a ver, y duramos en cartelera un año. Y viajábamos entre semana a provincia y los fines de semana en México. Y después se hizo la película. Pero sí le fue muy bien. Guau, qué flashbacks, eso fue 2010, yo creo. Pero bueno, ahí, por ejemplo, estaba apenas surgiendo las plataformas. O sea, Netflix, Amazon ni existía, Netflix tenía muy poco y no producía nada, compraba todo. O sea, de hecho, esta película se vendió a Netflix, fue de las primeras mexicanas que compraron. Además con un gran elenco, pues. Era un gran elenco. Ese grupo de actores es lo que me llama la atención, que si los llegas a ver en telenovela o ya no vuelven a telenovela. O sea, Surya, por ejemplo, de ese grupo. Ludvika no vuelve a telenovelas, tú tampoco. Luis Gerardo Luis Gerardo Méndez, tampoco. Raúl Méndez, Raúl Méndez. Bueno, hizo El Señor de los Cielos, pero ya como serie. que fue de las primeras series que rompió, ¿esto es telenovela o esto es serie? Es teleserie. Porque Sí. una telenovela por la duración y por la chinga que haces 10 escenas, 15 escenas al día. Entonces, por eso era una telenovela y 80 capítulos. Pero ya los hacían en formato serie, que formato serie es cine, cámaras independientes, más cuidado. Fue de las primeras, El Señor de los Cielos, que rompió o es televisión o es serie, es una teleserie. Y sí, pues ¿cuántas temporadas llevan? No, bueno, como 200 temporadas llevan. Ya van por la 11ª. Oye, y cuéntame ahora de... yo sé que un actor debe de diversificarse y sobre todo tener credibilidad. ¿Cómo te surge la idea de hacer un podcast? Un experimento. Soy muy inquieto, Mara. Soy muy inquieto. Cuando cuando se embarazó mi mujer, acordamos que yo iba a hacer una pausa de un año, porque yo estaba viajando mucho. O sea, me estaba yendo muy bien, pero pues todo mi trabajo es en México y nosotros vivimos en Estados Unidos. Entonces yo viajaba todo el tiempo. Ella trabajaba y yo trabajaba en México. Entonces era muy complicado. Y cuando supimos que en 9 meses íbamos a ser papás y todo salía bien, yo me organicé para hacer una pausa. Económicamente hice un plan de contingencia para un año, hablé con mi manager, armé mi oficina en la casa, en el backyard, en el patio, para tener mi oficina ahí. Y no me quería perder el primer año de Leo. Sin embargo, no pude del todo. No pude del todo. Y ahí surgió el podcast. Yo ya empezaba en este camino de crecimiento personal. Yo tengo una personalidad muy destructiva que me di cuenta que podía utilizar esa personalidad adictiva, perdón, quise decir una personalidad adictiva, no más que la utilizaba o la encauzaba a cosas destructivas. Y esa intensidad y esas adicciones las empecé a encauzar a cosas productivas y positivas. Eh, y empecé mucho en el proceso de crecimiento personal, empecé mucho a leer, empecé mucho a consumir podcasts, empecé mucho a ir a eventos de masterclasses, de mindset, de eventos que tienen que ver con deja de ser víctima y ponte a crear la vida que quieres, básicamente. Y lo que crees, lo creas. Y muchas cosas que escuchas por ahí a los gurús, pero cuando lo entiendes, está tan trillado que cuando lo llevas a la práctica, te das cuenta que, ay, güey, yo puedo crear la vida que quiero a raíz de lo que estoy pensando. ¿Sí se puede? A ver, lo empiezas a poner en práctica. Dices, ay, güey, entonces ya no soy ese niño abandonado. Ya no soy ese abusado. Ya no soy ese que no me quieren. Ya no, todo está acá.
Y yo empecé a transformar mi vida, pero fue de adentro hacia afuera. Pero es un proceso que no tienes, o sea, no lo publicaba, es más, ni hacía post al respecto. Fue un camino personal muy solitario que lo empecé a compartir con mi mujer. Eso nos unió muchísimo. Lo empecé, y mira este libro, y mira este podcast, y encontré a esta persona, y encontré tal, y este coaching club, y eso nos unió mucho. Y cuando nace Leo y hago esta pausa, dije, a ver, este tipo de podcast que yo consumo que tienen que ver con ser mejor que ayer, ¿por qué en lugar de consumirlo no creo uno e invito a personas que yo sé que tienen historias de éxito, pero lo más importante no es lo que han logrado, no es lo que han acumulado, es el cómo llegaron ahí? ¿Y por qué no hago un podcast y comparto estas historias? Pues tengo amigos bien exitosos que para mí admiro muchísimo más. Sí, admiro el gran actor que eres, admiro la gran trayectoria que llevas, pero lo que hay detrás para mí es más interesante. ¿Por qué no cuentas eso? ¿Cómo te levantaste de esas adicciones? ¿Cómo te levantaste de esos divorcios? ¿Cómo te levantaste de esa etapa donde decías, ya no puedo más, no quiero más? Y seguiste adelante. Eso es lo que quiero que le cuentes a las personas. Porque si se los contaba yo todo el tiempo, yo me identificaba con muchas de las historias que tenemos al principio. Pues si se las contaba el güero todo el tiempo, pues iba a ser cansado. Pero ¿qué tal si estas historias se las cuentas tú, se las cuentas todos los invitados que he tenido? Y empezó como un experimento. Dije, armé un team maravilloso. Vamos a hacer esto un año, que era mi año sabático, dizque, porque yo iba a México y grababa 4 días. 4 días a comparación de 3 meses, pues No, creo sí, que era no, pues negociable está con mi mejor. mujer. ¿Estás de acuerdo? Está mucho mejor. Pues me iba de 4 meses, 5 meses. Las series eso tardan. Entonces me iba 4 días, de lunes a viernes y me regresaba. Y así grabamos la primera temporada. Y nos sorprendió a todos lo bien que le fue. Y en ese tiempo yo estaba ya produciendo otro tipo de proyectos que no tenían que ver con para lo que me contrataban. Thrillers, narcoseries, otro tipo de proyectos. Hice documentales que tienen que ver más con la parte de inspiración, no de motivación, de inspiración. Entrevisté a 5 latinos que llegaron a Estados Unidos sin nada de ilegales, ahorita son multimillonarios exitosos, y no nada más en la parte económica, sino en la parte familiar, ayudan a la sociedad, son personas de fe, y me concentré en ese tipo de historias. La produje esa, la pagué, hice una película de duelo. Pues, ¿qué no iba a saber yo de duelo si en año y medio me enfrenté a la muerte y al duelo de frente? Dije, tengo que contar esto. Si tengo el don de contar historias, ¿por qué me voy a esperar a que alguien me dé este tipo de historias? Y no me las daba, no me las daba. Las tengo que hacer. Y empecé a producir proyectos muy personales que me costó trabajo vender. Y empecé a hacer el podcast, que le fue increíble. Dije, es que si hay un público que conecta con este tipo de historias. Y el podcast evolucionó a una plataforma de suscripción, que es una aplicación, donde todo el contenido que tenemos ahí es una comunidad que radica en una aplicación, donde todo el contenido no nomás te entretengo, te dejo algo de valor. Y puede ser a raíz de una película, puede ser de un book club donde vienen los autores a platicar con nosotros. Las películas no es que consumas la película nada más. Vienen los directores y platicas con los actores. ¿Por qué hiciste esta película? Los podcasts tienen la posibilidad de platicar con nosotros. ¿Qué resonó contigo de lo que estamos platicando? Y es una mesa redonda. Abro el micrófono, abro las cámaras a los miembros de la comunidad. Masterclasses Mindset. Y me di cuenta que si tengo la capacidad de contar historias, no nomás la mía, de un chingo de personas que son historias bien interesantes, ¿por qué no pongo el servicio de personas, eso al servicio de personas que a lo mejor están como el güero estaba hace años? ¿De qué se trata este pedo? ¿Qué es la vida? ¿De qué se trata la vida? Yo pensé que mucho tiempo pensé que la vida se trataba de crecer, de nacer, crecer, ser rico, famoso y morirte. Después me di cuenta que no, que hay muchísimo más. Que eso puede ser una consecuencia, puede suceder y bien, lo recibo. Pero a propósito, ¿para qué? ¿O por qué? Y me di cuenta con el podcast, con los mensajes que nos llegaban y con los comentarios, que hay muchas personas, como estaba yo, quería una mejor vida en todos los aspectos. Y pensaba que tener una mejor vida era tener más trabajo. Sí. Pensaba que el éxito era más dinero, más reconocimiento. O más novias, o más novias, o más poder, más lo que... acumular más.
tener más. Y por medio del podcast me di cuenta que hay un grupo de personas ahí, que es la comunidad de Mejor que Ayer, que cada vez nos sumamos más. Y dije, puedo seguir siendo actor, puedo seguir siendo productor, puedo estar en este medio del entretenimiento que llevo más de 24 años haciéndolo y sé cómo jugarlo, pero no me voy a morir con las ganas de hacer algo más y dejar una huella y no nomás vine, hice proyectos, me aplaudiste, me diste likes, me gané premios, gané mucha lana, que voy a dejar cuando me vaya. Y en este proceso estoy, ahorita, querida Mara, en cómo lo llevo a cabo y cómo pongo pues, toda mi historia, lo bueno y lo malo, al servicio de alguien más. Porque sé que puedo impactar a alguien. Ahora dime algo, todo este crecimiento interno, todo este crecimiento a nivel ser humano, a nivel hombre, y ahora papá, esposo, ¿te cambia de alguna manera la forma en aceptar los papeles que vas a hacer, los roles que vas a desarrollar, las películas que vas a aceptar o las que vas a producir? 100%. O sea, para mí hubo un cambio interno cuando nació mi hijo. Fue desde antes, desde que estaba embarazada mi mujer. Que llevaba una racha, y no quiero mencionar los proyectos, que yo ya sabía que estaba trabajando por inercia y por dinero. Esa es la verdad. Y sin mencionarlo, si no quiero ser peyorativo, pero ya eran historias que yo en lo personal ya no conectaba. Que a lo mejor antes no me cuestionaba. Pero ya acá, en este proceso de crecimiento personal interno que estaba, ya llevaba años. Y iba a ser papá. Y estaba construyendo una familia que siempre anhelé. O sea, la familia que hoy tengo, si tú me preguntas cuál es tu éxito, mi familia. Claro. Te invito a cenar para que veas esto. Esto es el éxito para mí. Esto es lo que vale la pena cuidar. Todos los días. Lo demás, chingón. Pero no es lo que busco. Esto es ya es una consecuencia. Y llevé 20 años lo busqué. Y qué cansado, porque cuando llegó, aparte ya no tenía energía, ya no tenía alma. Dije, ay cabrón, esto no es. Entonces me dediqué a construir lo que tengo ahora. Construí el éxito profesional durante 20 años. Lo logré y me di cuenta que no era lo que yo realmente necesitaba para sentirme pleno, sentirme con gozo. Dije, esto no es. Y después es la familia, es el sentirme amado, es el sentir paz, es el sentirme validado independientemente de si me conoces o no me conoces. Sentirme alguien simplemente por el hecho de existir, no por lo que hago, no por los proyectos que haga. Y me di cuenta que también ese éxito, pues depende de mí. Y lo construí y lo logré. Entonces dije, claro, hay que tener claro cuál es tu éxito, el por qué lo quieres lograr. Y lo consigues. No más que ten claro el por qué lo quieres, porque cuando llegues, si no es por el propósito, las razones correctas, te vas a sentir peor de cómo empezaste. Cuando yo me di cuenta que este no era, pero que está bien si sucede como una consecuencia, no como una búsqueda, y esto sí es. ¿Y qué pasa si hago un merch? Y cuando me di cuenta que funciona, esto no me lo puedo quedar para mí. ¿Por qué no lo comparto con personas allá afuera? ¿Por qué no aprovecho el talento, las facilidades que tengo, las capacidades, las conexiones y hago algo con esto? No es que no están peleados una cosa con la otra. Nomás hay que poner cada uno en el nivel de prioridad que tenga cada uno, dependiendo sus valores. Y tus valores son muy distintos a los míos. Pero muchas veces no sabemos ni cuáles son nuestros valores, porque los acabamos adoptando de la sociedad, del medio, de las redes sociales, ahora. Y llevo ya un rato en este proceso, desde el podcast, de decir, cada proyecto que voy a hacer tiene un propósito. Y tengo que estar muy consciente de que quien lo vaya a ver detrás de esto, puedo impactar la vida. Esos son los proyectos que produzco, esos son los proyectos que genero desde una idea. Los que tú me contrates como actor, se tienen que adecuar a mi agenda, a mi chequera, y ya te digo si lo hago o no lo hago. Sí, claro. Pero esto que estoy construyendo, me fui por el camino difícil, querida. Me fui por el camino donde no hay muchos colegas donde puedan compaginar ahorita. Pero estoy acostumbrado a crearme mis propias oportunidades y a labrar mi propio camino. Que la única diferencia a que
en el camino en el que estaba durante 20 y tantos años a es que tenía los propósitos errados, míos. Y tiene un propósito muy claro. No fue fácil. O sea, empecé a los 17 y sentí, que me mareé a los 36. O sea, ¿cuántos años fueron? Y cuando sentí que me mareé, que superé mis propias expectativas de lo que yo creía que era posible, bajo mis circunstancias, me mareé. Pero me mareé a tiempo. Si eso me hubiera pasado a los 50, 60, No, bueno, ya ni la yo creo que cuento. 7 divorcios más, no sé si estaría vivo de adicciones, no sé dónde estaría. Me di cuenta a tiempo. Creo que esa crisis de la cual hablan, de los 40, 50, a mí me dio a los 35. Me estabas diciendo eso. Ahí fue Te un dio muy parar en temprano. la vida y decir, si hoy me voy, ¿de qué se trataba esto? Yo creí que era nacer, crecer, casarte, ser rico, famoso, exitoso. Entonces me puedo morir. No, no se trata de esto. Y ahorita pues nada más. Todas las decisiones que tomo están basadas 100% en qué impacto consciente puedo tener. Con quien vea el podcast, con quien vea esta entrevista, con quien vea un proyecto. Ahora, tu podcast fue creado desde la honestidad y desde el reconocimiento de las adicciones, de la responsabilidad de tomar decisiones a tiempo o a destiempo. Y el tiempo es lo único que nos regresa. Entonces, de tu historia, ¿cuáles son las historias que más te han sorprendido de las que han llegado a tu podcast? De compañeros tuyos, de personas que de repente ves y como todo el tiempo las ves felices, piensas que así es su vida. ¿Sabes? Acabamos de grabar hace poco con Marco de la O. Como actor lo admiro muchísimo. Hicimos una serie que se llama Pacto de Sangre. Y la última vez que lo vi en el set, o sea, trabajando. Yo no era papá todavía, él ya era papá de 2, pero estaba casado. Yo pensé que tenía una relación normal, sana. Lo invito al podcast. Y la historia que me contó, del día que lo dejé de ver, hace 1 año y medio o 2 en el set, a la historia que me estaba contando en el podcast, y se lo agradezco de todo corazón porque se abrió, fue así de, wow, o sea, eres otra persona completamente distinta a la cual yo te vi hace 1 año y medio. Pero aparte la idea de lo que yo creía que estabas viviendo fuera del set, en tu casa, no tenía ni idea. Y el man, nos encontramos en un punto muy parecido en el que no voy a desperdiciar ni un día más de mi vida no construyendo la vida que realmente quiero vivir. Ya se divorció, que no voy a entrar en su historia, No, porque es cosa de él, pero sí me sorprendió. Que lo podemos oír en tu podcast. Exacto, lo pueden ver, lo pueden ver en mi podcast, pero sí me sorprendió para contestarte tu pregunta, que no sabía con lo que me iba a encontrar. Yo pensé que iba a ser una plática más ligera, más de amigos, más de risas, y fue una plática que se lo admiro, las decisiones que ha tomado, pero sobre todo cómo lo ha llevado. Él se quedó con sus hijas. Digo, vean la entrevista, ahí está, no me compete a mí contarlo, él lo contó, pero a mí lo que me pregunta mi querida Mara, ¿qué entrevista? La tengo muy clara ahorita porque sí me sorprendió lo que escuché, porque no tenía ni idea. Y creo que nuestro círculo tampoco lo sabía. Y si ven el podcast se van a enterar. Y se van a quedar como yo así de, wow. Y yo me enteré haciendo la entrevista. Y te quedas al lado. Me quedé al lado. ¿Ya entrevistaste a Luis Roberto Guzmán? No. La entrevista. No te lo voy a spoiler. Entrevista a Luis Roberto, que para mí ha sido una de las más... Todavía cuando acabó la entrevista me dijo, oye, después de la entrevista no tienes que ir con un psicólogo. Le digo, no, ¿por qué? Dijo, porque te venimos a traerte aquí todas nuestras historias y... No, y yo creo que aprendes de todos, ¿no? Fíjate que lo Y voy a... Luis tiene una historia que tampoco te la vas a imaginar. Ni vayas a ver la entrevista. Entrevístalo tú. Y fíjate que yo era muy amigo de Luis Roberto. ¿Y por qué fueron? Porque coincidimos en Colombia en un proyecto. Yo estaba en un proyecto, él estaba en otro proyecto. En una etapa muy destructiva de mi vida. Yo. Y Luis Roberto se convirtió en un gran amigo. Me lleva años de experiencia.
y de vida. Y se convirtió en una persona que en ese momento, creo que hoy no sé si lo voy a entrevistar, lo voy a invitar. No sé si hoy, porque yo sé dónde está el güero ahora, a diferencia de ese momento. Luis Roberto era alguien que los consejos que me daba para ese entonces eran muy sabios. Y era una persona que a la hora que le hablara, me contestaba. Y ahí estaba. O sea, o sea, me va a dar algo, güey. O sea, puedo mover. Iba. Y ahí estaba. Y pocas personas como él que estaban a la hora que sea y cuando sea. Pocas personas me he topado en este medio. ¿Me explico? Entonces, ahora que me lo estás poniendo en la mesa, lo voy a Sí, entrevistar. porque te va a encantar. Estos egos que manejan los actores, bueno, no sé, cómo los traducen, cómo los solucionan? Porque el ego de un actor o de una actriz no lo puedes describir, es distinto al ego normal. Querida, tienes una facilidad de sacar todos los trapitos al sol, porque Mientras no te saque el dinero, todo está bien. esto nunca lo he dicho, pero... Y es 100% mi punto de vista y no puedo generalizar que el 100% de los actores. Pero sé que gran cantidad de nosotros estamos en esta profesión por un chingo de traumas y heridas de la infancia. ¿Cuál es la carrera que más te va a hacer sentir que estás en el spotlight? Aplaudido, amado, Reconocido. reconocido, validado. ¿Cuál? Esta. Yo no voy a mencionar a nadie porque no me compete, pero gente muy cercana, muy exitosa, que yo conozco sus historias personales, que cada quien está cargando con su propia historia, hay muchos puntos en común. Men, somos un niño con 30, 35, 40, 50 años que no hemos sanado. Yo me di cuenta cuando me dio esa crisis de los 35, 40, 37, que ese güero que había alcanzado más del éxito que él se había propuesto, se sentía peor que ese niño de 7 años cuando se levantaba diciendo no quiero vivir, no me gusta mi vida. Dios, si eres real, llévame de aquí, no quiero estar acá. Y esa sensación la tenía ese niño de 7 años. Y la tuve toda mi vida, pero yo siempre pensé, un día voy a ser muy exitoso. Pero ¿cuál era mi concepto de éxito? Sí, diferente al real. Pero mi concepto de éxito a esa edad era, un día voy a ser famoso, rico, reconocido. Aplaudido, ¿Qué bueno. carrera crees que es la que más podría alimentar este deseo de éxito que yo tenía? La actuación. Claro. Y conozco muchas historias de compañeros y conocidos que todo viene desde una infancia y desde una necesidad no resuelta. Y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Y llega un punto que llegas a una montaña y te mareas porque dices, ah, cabrón. Entonces, ¿qué es? Ya sé, es otra montaña más alta. Y ahí te vas, otra montaña más alta, y se te va la vida. Y cuando subes esa montaña, también la escalas, ya no tienes energía. Se te van los años. ¿Y qué pasa? Otra montaña. Y llega un momento que no puedes sostenerlo. Porque te cuesta un huevo y la mitad del otro llegar. Que a muchos les toma más tiempo que a otros. Pero cuando llegas y todavía tienes energía, pues vas por otra montaña, porque piensas que es entonces más. Más proyectos, más dinero, más reconocimiento, más fama, en otro idioma, más aplausos, que cuando se dan cuenta ya se les fue la vida. ¿Y qué sucede? Pues ahora sí vas para adentro. Y cuando te vas para adentro, te das cuenta que está bien pinche oscuro allá adentro. Y muy pocos pueden. ¿Qué es lo que pasa? Mejor lo evito. ¿Cuántas personas y historias de éxito conocemos que acaban en adicciones? Conocemos que acaban perdiendo todo. Conocemos que se acaban quitando la vida. Porque estás persiguiendo algo cuando lo que estás haciendo es huyendo de ti.
Y ojo, no, por eso así empecé. No todos, pero porque estuve ahí. Sí, porque ya pasaste por ahí. Y creo que me di cuenta a tiempo. Me di cuenta a tiempo y sé que muchos estamos aquí y seguimos en esta carrera, que es hermosa, no estoy diciendo que no, esta carrera es hermosa. Pero si no entiendes el por qué lo estás haciendo y lo que buscas es la fama, el reconocimiento para tal vez tapar esa herida que existe de ese niño herido y no te das cuenta y no lo trabajas, se vuelve un hoyo negro y una historia de nunca acabar. Luis Ernesto, y bueno, ¿dónde podemos escuchar tu podcast? ¿Dónde podemos acercarnos a escuchar todas estas historias que has compartido y todas las personas que han estado contigo y que han compartido también con las personas que te escuchan? Si quieres escucharlo nada más, está en YouTube, está en todos los canales. Igual que el tuyo, está en Apple, está en Amazon, está en Spotify, está en YouTube. Si quieres compartir con nosotros, que tenemos una plataforma, es una aplicación, que lo que estoy creando es una comunidad dentro de esta plataforma. Y lo que estoy haciendo es acercarlos a estas pláticas. Si quieres nomás consumir, yo lo veo como esta metáfora. Hay personas que son consumidores en la vida. Y hay personas que son constructores. Cuentan su historia. No son víctimas de las circunstancias y de su propia historia. Si quieres consumir, está el podcast en YouTube. Si quieres ser parte de estas conversaciones y quieres profundizar cuando lees un libro, cuando ves una película, cuando ves un podcast, cuando ves un masterclass, pues te invito a que seas parte de Mejor que Ayer. Esta comunidad que estoy enfocado en construir, donde mi propósito es construir vidas con intención, con conciencia, con fe, pero sobre todo que las personas entiendan que esa vida que tú crees que nomás le pertenece a algunos, tú la puedes construir. ¿Cómo? Haciéndote responsable, 100% de la persona que te estás convirtiendo todos los días. ¿Y dónde puedo obtener esa aplicación? Mejorqueayer.com, mejorqayer.com o mándame DM, Güero Franco. Tengo un regalo, de hecho, para la gente que escuche Casa con Mara. Lo que tú creas en ti, yo creo lo mismo en ti. Es decir, si quieres estar un mes, yo te regalo un mes. Si quieres estar medio año, yo te regalo el año completo. Quiero que pruebes y quiero que seas parte de esta comunidad. Pero sobre todo quiero decirles que si vienes esperando que vamos a hacer magia y que vamos a hacer el trabajo que tú tienes que hacer, esto es como ir al gimnasio. Llegas y me dices, quiero sí tener más fuerza, resistencia, un cuerpazo. Vamos al gimnasio. Aquí está la dieta, aquí están los instructores, aquí están las pesas, aquí está la caminadora. ¿Quién va a hacer el trabajo? Tú. Esto, Mara, es un gimnasio mental y espiritual. Yo llevo un buen tiempo, varios años, trabajando mente, cuerpo y espíritu. En la vida me he sentido con tanta energía, con tanta fuerza. Entre más viejo me pongo, siento que tengo más energía. No, pero te veo muy bien. Tengo más energía que a mis 20. Sí, te veo muy bien. Me siento más vivo y con más propósito que a mis 30. Porque entendí, el espíritu es un músculo, hay que trabajarlo. La mente es un músculo, hay que trabajarlo. El cuerpo, hay que trabajarlo. Y muchas veces nos enfocamos nada más en el cuerpo y se nos olvida el espíritu y la mente. O hay muchos que se enfocan en la mente, súper inteligentes, y el espíritu y el cuerpo hecho trizas. Entonces, mente, cuerpo y espíritu. Esto como es online, y lo estoy haciendo ya, quiero que hagamos eventos en vivo, en persona. O sea, me encantaría que se encuentren. Tenemos miembros de la comunidad de Guatemala, de Estados Unidos, de México, de España, de Chile, de Argentina. Quiero hacer una comunidad realmente que un año atrás, que voltean y en un año digan, men, la persona que he construido por mi responsabilidad, por mi decisión, jamás pensé que era posible. Esa es mi ambición, ese es mi propósito. Y seguiré contando historias, seguiré produciendo películas, produciendo podcasts, pero tienen un propósito. No nomás quiero entretener. Yo no quiero irme de esta vida, Mara. Qué buen personaje hiciste con el policía, con el guachicolero. Quiero que una persona diga, güero, con la persona que invitaste, con lo que tú dijiste, con la entrevista, tomé las riendas de mi vida y déjame decirte que estuve a punto de quitarme la vida. Y con tu historia entendí que, muchas veces tocar el fondo es el inicio.
Muchas veces tocar el fondo es lo que necesitabas para voltear para arriba. Y decir, no más es para abajo, lo único que hay es para arriba y volteas. Y siempre hay alguien tendiéndote la mano, esperándote. Eso para mí es realmente tener la posibilidad de causar impacto. Que me aplaudan y que, ay, gracias, sí. Hoy por hoy no lo necesito, lo necesité mucho tiempo. Hoy por hoy si llega, lo recibo y lo pongo al servicio de mi propósito. Y lo agradezco. Repito, no estoy peleado con esto. He hecho varias entrevistas, ya te retiraste, no me he retirado. Nomás que tengo más conciencia. Trabajo más que nunca. Ahorita estoy más ocupado que nunca. Pero todo lo que estoy haciendo ya tiene un propósito. Entonces, hoy mejorqueayer.com. Mejor que ayer nomás. Mejor que ayer. Mejorquayer.com. O mándame DM que diga Mara, yo sé que vienes de esta entrevista y empezamos la conversación. Te cuento a grandes rasgos de qué es y si quieres ser parte, tengo un regalo para ti. Ay, qué maravilla, pues hay que hablar. Nosotros diciendo que hablamos de parte de... Mara, escríbeme Mara, Güero Franco, Mara, o mejor Q ayer, en mis redes sociales, bueno, en Instagram. Y estamos, no son bots, soy yo y si hay un equipo, pero yo checo todas las conversaciones. Las primeras preguntas las hago yo. Pregúntale si quiere construir su mejor versión. No, esto no es para ti. Sí, sí quiero. ¿Y estás dispuesto a hacer lo que te corresponde? Invertir 10 minutos, 20 minutos al día y un presupuesto que es lo mismo que te cuesta un gimnasio. No. ¿Sabes cuál es la mayor excusa, Mara, del latino? No tengo tiempo. Ni dinero. No tengo tiempo y no tengo dinero. Yo hice esto, le estoy invirtiendo tiempo de 30 personas y dinero que no sé de dónde lo estoy sacando. Para que no me digan las personas, no tengo tiempo, no tengo dinero. Está comprobado, el 4% de los latinos en el mundo invertimos un presupuesto, ya sea un peso o millones, en crecer mental, física y espiritualmente. El que no tengo tiempo, todos tenemos 24 horas. Sí. ¿Cómo inviertes tu tiempo? Para lo que te importa, haces tiempo. No te importas tú. Yo me sorprendo a veces. No tengo dinero con una bolsa nueva, unos zapatos. Esto te cuesta menos de un café. Y está hecho justamente porque las personas cuando quieren un cambio, piensan luego gimnasio. Y se inscriben. Cuesta menos que un gimnasio. ¿Una dieta te cuesta? Pero me parece increíble que el 96% no se den cuenta que el mayor retorno de inversión es lo que inviertes en ti. Ni yo me daba cuenta, ¿eh? Yo cuando me di cuenta, el primer curso que pagué de un fin de semana, no te voy a decir lo que pagué, miles de dólares. Lo pagué con un codo. Dije, ¿neta? $14,000 pagué por 3 días. Un retiro de vas a escarbarle y de ahí saco esto que es mejor que ayer. ¿Qué quieres? Tenlo claro. ¿Por qué lo quieres? Porque cuando llegues, ¿para qué inviertes tiempo, dinero, años? Porque cuando llegas, no era lo que quería. Tenlo claro desde ahorita. Sí. Y disfruta el proceso. Y entonces armemos un plan para que llegues. Pero ¿quién va a hacer la chamba? Tú. Sí. Y yo me di cuenta de eso. Y desde entonces, yo no pierdo la oportunidad de invertir en mí, porque sé que la vida que quiero construir, ¿quién la va a construir? Yo. ¿Quién va a ser responsable? Yo. Y que no tengo tiempo, no tengo dinero para invertir en mí, yo creo que es excusa. Luis Ernesto, no sabes cómo te agradezco que hayas venido y que nos hayas platicado de todas estas cosas tan bonitas y tan reales que no dejan de ser un cliché, ¿no? Y que se convierten en una realidad. Algo que le quieras decir a tus seguidores, a quienes te están viendo o escuchando. Pues que si algo de lo que he platicado aquí con mi querida Mara resuena contigo, no estás solo. Hay un grupo de personas, hay una comunidad, de hecho se llama Mejor que Ayer. Y déjame decirte que no importa lo que estés pasando, siempre, si tú quieres, se va a poner mejor. Pero es tu decisión. Hazte responsable de la vida que quieres vivir. Si no estás viviendo la vida que quieres, no es la culpa de tu pareja, no es la culpa de tu pasado, no es la culpa de tu gobierno, es tu responsabilidad. No eches culpas, opta la responsabilidad. El boleto de regreso ya lo tienes. No sabemos cuándo nos vamos a ir. Mientras estés acá, no desperdicies ni un día y construye esa vida que quieres tener, porque sí se puede. Y te lo dice alguien que durante 36 años no quería vivir. Y por fuera parecía que era, wow, qué vida. Por dentro me sentía
¿qué es esto? Y hoy por hoy me levanto todos los días y digo, wow, no puedo creer que tengo esta vida. Y ojo, no es que, de hecho no creo que esté más fácil, ¿eh? No creo que esté más fácil. ¿Qué es lo que cambió? Adentro. Afuera se desmadró todo, se empezó a construir, sigue igual unas cosas, otras cosas mejor, otras peor. Lo que cambió fue adentro. Eso que quieres construir está adentro. Mándame DM, no me voy a poner aquí intenso. Muchísimas gracias por venir. A ti, Luis querida. Ernesto. ¿Cuándo te invito a mi podcast? Sí, Me nos encantaría ponemos de ahora acuerdo estar del otro que lado. te cuente mi historia, me encanta de la vida. Porque te yo la hablo cuento. mucho cuando me invitan, pero luego escuchar cómo lo gozo. Qué bueno. Me Porque encanta ese es escuchar. el chiste, escuchar. Hago la primera pregunta y vas. Cuéntame todo. Querida. Pues ahí estaré contigo. Por supuesto que sí. Deal. Claro que sí, ya es Perfecto. un deal. Cerrado. Gracias por estar aquí, Luis Gracias Ernesto, por la de verdad. invitación. Siempre es un placer y siempre te agradeceré la confianza en este programa. Gracias por la invitación. Siempre es un gozo platicar contigo. Y gracias a ustedes por recibirnos ahí donde está o donde nos escuche Luis Ernesto Franco, aquí con nosotros en Casa de Mara, el Güero Franco. Gracias.